Hola a todas y todos. En este video quiero mencionar algunos trastornos neuropsicológicos, no sin antes mencionar qué es la neuropsicología, que básicamente es una ciencia nueva que se aproxima al estudio de las relaciones entre las funciones cerebrales y la conducta humana. Sabemos que esta ciencia abarca diversos temas y en especial trastornos y síndromes que afectan el desarrollo, las habilidades, las conductas de los pacientes que han sufrido algún tipo de afección cerebral. Cada trastorno tiene unas características especiales y lo más importante es lograr hacer un buen diagnóstico, tener un buen conocimiento etiológico de él y cuál es el tratamiento de cada uno de estos elementos faltantes, digámoslo así, en el desarrollo de la persona, en el desarrollo normal de su cerebro. Voy a hablar de la afasia, que es caracterizada como un trastorno a consecuencia de una lesión cerebral responsable del lenguaje. Puede causar problemas en muchas destrezas, especialmente en los niños de colegio, en su manera de expresarse, en su comprensión y en los temas de lectoescritura. Eso es básicamente visible en las aulas de clase y en el rendimiento que los niños demuestran en el aula, inclusive en la casa y en su manera de hablar. Pues hay 6 tipos de afasias. Los más comunes son los de Broca y los de Wernicke. Está la afasia acústico-agnósica. Es una afasia que tiene lesiones temporales superiores, es decir, es sensorial, hay dificultades para que el niño reconozca las palabras de forma correcta y los errores en su producción tiene que ver con la sordera de palabras. También está, en segundo lugar, la afasia acústico-amnésica o afasia, la llaman también afasia de conducción aferente. Estos son lesiones, dicen, que están manifestadas en la segunda circunvolución temporal del cerebro. Y aquí los pacientes tienen dificultades para retener información. En tercer lugar está la llamada afasia amnésica. Ella se manifiesta fisiológicamente en las lesiones angulares y temporoccipitales. Es una dificultad en la denominación e inversamente en la representación del referente de las palabras. Ella se asocia igualmente con una agnosia visual y dificultades en la categorización de los objetos que la persona ve. En cuarto lugar, hay otra afasia que se llama la semántica. Se manifiesta en las lesiones angulares y supramarginales del cerebro. Se caracteriza cuando el paciente discrimina fonemas, pero no logra comprender la relación que existe entre los miembros de una oración. En quinto lugar está la afasia de la conducción. Está ubicada en la lesión postcentral inferior del cerebro. Es incapaz de encontrar la posición adecuada del aparato fonatorio para articular el lenguaje. En sexto lugar está la afasia motora. Ella es llamada también la afasia de Broca. Se manifiestan fisiológicamente en las lesiones de la tercera circunvalación frontal. Se caracteriza por la desaumatización del acto verbal articulatorio y el agramanismo, es decir, el paciente puede producir sonidos aislados, pero al mismo tiempo tiene dificultades al ejecutar los cambios necesarios para pasar de un fonema a una sílaba o de una palabra a otra. Por último está la afasia dinámica, es la que llaman la afasia motora transcortical. Ella está manifestada en las lesiones prefrontales. Bien, eso digamos son las 7 afasias manifestadas en los trastornos, exteriorizadas, y al mismo tiempo pues se presentaron las fisiologías cerebrales grosso modo. Los síntomas que podemos encontrar en las personas con este trastorno o estos trastornos, lógicamente se ven manifiestas en la dificultad para expresarse al hablar, en los problemas para lograr entender una conversación, no logra obtener una conversación fluida y también las dificultades para leer y escribir. El tratamiento que sugieren
Lógicamente, pues tiene que ser con terapias del lenguaje. Si es en niños, pues lógicamente hay un procedimiento, es llevado a medicina general, luego llevado a medicina pediátrica, posteriormente ya se le asignarán las citas, ojalá por psicología, porque lógicamente desde la psicología clínica se pueden abordar inmediatamente estos casos. Después el niño pasará a sus terapias del lenguaje. La rehabilitación la puede hacer con un patólogo del lenguaje, incluyendo ejercicios externos en los que los pacientes se entrenan y poco a poco aprenden a leer, a escribir, a seguir instrucciones y a repetir todo lo que oyen. El tratamiento, por lo general en las EPS, es de forma individual, pero hay instituciones donde también lo hacen en forma grupal. Un segundo trastorno neuropsicológico puede ser la agnosia. Viene de un término griego que significa desconocimiento, es decir, se refiere a la incapacidad para poder reconocer e identificar la información que llega a través de los sentidos, especialmente la vista. Entonces, las agnosias se dividen en dos partes principales de acuerdo a cómo el paciente lo manifieste. Cabe destacar que la agnosia más común es la visual y no afecta la conciencia o la capacidad del razonamiento consciente. Dentro de la clasificación podríamos mencionar la agnosia perceptiva y la agnosia asociativa. La perceptiva se refiere, como lo estaba diciendo, a incapacidad de percibir la información completamente. Es decir, solo se recibe la información más detallada y minuciosa, pero por pequeñas partes. Ahora, la agnosia asociativa se refiere a la incapacidad de recibir la información recibida. O sea, la información llega correctamente, pero después es difícil llegar a describirla. Las causas, la etiología de esta problemática es el resultado, lógicamente, fisiológico de una lesión cerebral, concretamente en las áreas receptoras secundarias situadas en el tálamo. Esta lesión se puede ver también a un traumatismo cráneoencefálico, de pronto algún accidente relacionado con problemas cerebrovasculares. También se puede dar por demencia, por intoxicaciones con monóxido de carbono y otro tipo de desórdenes neurológicos que hacen que se alteren todas estas funciones. Dentro de los tipos de agnosias y sus derivados está entonces la que mencionaba, que es la visual, la cromática, la agnosia de colores y su confusión. La alexia, que es también la confusión de palabras. La agnosia digital, la espacial. La topográfica, que se refiere a la incapacidad que tiene la persona para orientarse. La auditiva, que se refiere a la auditiva verbal, tiene que ver, o sea, si no escucha bien, pues no va a poder hablar bien. O la afasia de Wernicke, también la auditiva no verbal o la amusia receptiva, dicen algunos libros así. Bueno, está la táctil, que también tiene que ver con la manera como percibo los objetos desde el punto de vista físico, cómo los puedo relacionar con dolor o con placer. Está la agnosia gustativa y la última, que es la olfativa y se llama anosmia. El tratamiento que se puede realizar con este tipo de pacientes pueden ser una rehabilitación cognitiva. Lógicamente, pues inicialmente si se puede hacer antes de la terapia, un diálogo desde el punto de vista neuropsicológico o de pronto enfocándolo en la tendencia cognitivo-conductual, pues eso puede ayudar a mejorar los síntomas, primero para lograr con el paciente, digamos, cierta empatía. Y con base en eso se pueden hacer trabajos, es decir, si hay empatía, ya es más fácil trabajar con el paciente. Sin embargo, con la entrevista inicial se pueden lograr muchas cosas y de ahí en adelante. Para evaluarle los déficits como la rehabilitación, lógicamente eso no lo podemos hacer nosotros directamente, eso lo hace el neurólogo. Pero sin embargo, teniendo nosotros los resultados de neurología, ya podemos hacer un trabajo psicológico más serio. También se ha probado que con ciertas terapias muchos pacientes tienden a mejorar.
La apraxia es un trastorno en la ejecución intencional de un gesto a consecuencia de una lesión cerebral. Es un trastorno neurológico caracterizado por la pérdida de la capacidad de llevar a cabo ciertos movimientos que concuerden con lo que se está hablando, lo que se está diciendo, con la coordinación del tono muscular y con la coordinación, el deseo de querer realizarlos. Hay una disociación entre la idea, o sea, el paciente sabe lo que quiere hacer, y la ejecución motora, donde el paciente carece del control. Existen varios tipos de apraxias. Está la ideomotora, donde se dificultan los diversos gestos que el paciente quiere realizar, sean simbólicos, expresivos, corporales y de utilización de objetos. Está la apraxia ideacional. Ella se refiere a una perturbación en la secuencia de las acciones o en la alteración de la sucesión lógica y armónica de algunos gestos elementales. Algunos de estos gestos pueden ser la realización de ciertas tareas. Por ejemplo, la manera como se puede coger el celular, la forma como se coge el lápiz, la manera como quiero hacer un movimiento de negativismo o un movimiento positivo, un no, un sí. Hay otra apraxia que se llama la apraxia de vestir. Dicen los neurólogos que se debe a una lesión en el lóbulo parietal del hemisferio izquierdo. Esto es una alteración que hay en el conocimiento del cuerpo y de su relación con los objetos y con el espacio en el cual se está desplazando. Otra apraxia se llama la construccional. Este tipo de apraxia es quizá la más común. Ella se define como un defecto de asociación entre la percepción visual y la acción motora. Y la última apraxia es la oculomotor. Se caracteriza por la dificultad para mover los ojos de manera deseada. Los síntomas que se presentan en los pacientes que tienen estas situaciones pueden ser la dificultad que tienen para realizar gestos. Los movimientos a veces son lentos y torpes. La dificultad en sus movimientos, dificultad motora. La dificultad en la percepción visual y en la asociación. Y también la dificultad para usar objetos reales. Bien, nuevamente el tratamiento para los individuos con apraxia es un tratamiento multidisciplinario, lógicamente, donde está el neuropsicólogo, está el psicólogo y se remiten a terapia ocupacional, a terapia del habla, a fisioterapia dentro de la fisioterapia neurológica. Si la apraxia es un síntoma de otro desorden, usualmente neurológico, pues se debe tratar primero antes de iniciar todos estos tipos de actividades motoras que le favorezcan. Muchísimas gracias. Yo soy Marco Tulio Sánchez Bustamante. Hasta pronto.